para que podamos retomar el día de hoy, pues la temática que estuvimos iniciando la semana pasada frente a el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antes de iniciar, quisiera preguntarles si hay alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a estar iniciando el día de hoy. Para ello les voy a compartir entonces la pantalla para que ustedes puedan seguir el hilo de la presentación. Listo. Bueno, ¿pueden ver en estos momentos las diapositivas? Sí, señora. Sí, señor. Okay. Bueno, entonces la semana pasada estuvimos hablando acerca de las funciones, o habíamos terminado, ¿no? Hablando acerca de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Empezamos a hablar acerca de las diversas funciones, entre ellas la de recibir peticiones, que hoy la vamos a estar ya desarrollando de una manera un poco más extensa. Hablamos también acerca, alcanzamos a hablar de los informes, ¿cierto? Yo les mostré en la página de la comisión donde pueden encontrar los informes, ¿no? Sí, profe, observar y presentar informe. Ok, perfecto. Entonces, recuerden que veníamos diciendo que la Comisión Interamericana tiene una función de hacer una supervisión en materia de derechos humanos, y por lo mismo es que al presentar estos informes lo que busca es poner en relieve las diversas situaciones de derechos humanos que se presentan en la región. Entre ellas, por ejemplo, las diversas circunstancias por países o por temas que vale la pena destacar, ¿no? En ese aspecto, entonces, encontramos por países. Les mostraba, por ejemplo, que en el 2014 hubo un informe sobre Colombia relacionado con la verdad, justicia y reparación, pero que también el año pasado hubo un informe temático relacionado con Colombia, que fue el informe sobre la situación de defensores y líderes sociales en Colombia. Bien, y esa es la labor que cumple la comisión, de poner en relieve, de mostrar a la comunidad internacional cuáles son esas problemáticas que se están presentando. Adicionalmente, entonces, decíamos que hay unas funciones importantes también al realizar visitas académicas. Una pregunta, ¿con ustedes alcancé a hablar de todas las funciones y de la composición, o quedamos solamente en este punto? Profe, solo basta observar y presentar informe. Bueno, listo. Porque hubo Quedamos un en la grupo con el segunda. que... Ok, perfecto, listo. Entonces, hubo un grupo con el que ya iba empezando la Corte Interamericana, entonces a veces se nos trocan cuál grupo es cuál. Listo. Entonces, bueno, de observar y presentar informes, decíamos que va muy de la mano con el tercero, que son los informes temáticos, ¿no? Que los informes temáticos, recuerden entonces, son los que se enfocan en un tema en particular. Por ejemplo, pueblos indígenas, por ejemplo, líderes sociales, por ejemplo, pobreza y derechos humanos, corrupción y derechos humanos, que son informes que ha presentado la Comisión Interamericana. Entonces, cuando hablamos de informes temáticos, pues entonces estamos haciendo referencia a aquellos informes en los que la Comisión Interamericana encuentra que son temáticas relevantes para tratar, y que por lo mismo pues hace todo un estudio, toda una investigación a nivel jurídico para poder presentar dichos informes. Bien, entonces la función 2 y 3 pues van muy de la mano, ¿no? Y normalmente pues esos informes son presentados a través de la sección de relatorías y la sección de monitoreo, ¿sí? Que recuerden que les decía la semana pasada que la Comisión Interamericana se apoya en sus funciones de una Secretaría Ejecutiva que está compuesta por varios departamentos que apoyan las diversas funciones que cumplen los comisionados. Bien.
En el cuarto aspecto, pues hablábamos entonces de las visitas académicas, o más bien comentarles, las visitas académicas, los seminarios, es una de las funciones que realiza con bastante frecuencia la Comisión Interamericana. En general, los seminarios y las visitas académicas son prácticamente semanales. Muchas veces pues no es solamente con los comisionados, muchas veces es a través de todos estos departamentos que les digo, las secretarías ejecutivas, apoyados también con ONGs, universidades, van cumpliendo esta misión. Por ejemplo, cada vez que la comisión hace una sesión fuera de Washington, en países donde les invitan a realizar sus sesiones, usualmente fuera de las audiencias que realizan con las universidades en donde se encuentran realizando la sesión, suelen hacer seminarios o incluso pues una serie de actividades a lo largo de los días que están allí. Usualmente también en compañía del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que no es un organismo de la OEA, realmente es una institución independiente, pero han trabajado mucho tiempo de la mano, sobre todo con la Corte Interamericana. Pero la comisión también lo ha hecho y suele hacer seminarios anuales con esta institución. Por ejemplo, les comento yo cuando estuve en la comisión el año pasado, semanalmente habían 3, 4 eventos semanales. La mayoría de esos eventos y en general en todos los que vi que ofertaban eran gratuitos. Entonces es una facilidad en términos, digamos que de acceso, aunque muchos de estos seminarios pues, realmente eran realizados en la sede de la comisión y por lo menos pues había que asistir, ¿no? Pero quienes tenían la posibilidad lo podían hacer. Yo les hago una invitación actualmente con todo el tema del COVID, la comisión ha estado realizando estas visitas, estos seminarios de manera gratuita y virtual, de manera que cualquier persona puede tener acceso. Ustedes pueden visitar la página de la comisión, allí encuentran toda esa información. Aunque si tienen Facebook o Instagram, yo les recomiendo suscríbanse a la página de la comisión y allí les van llegando las alertas. Por ejemplo, la semana pasada hubo 2 seminarios con los comisionados con temas relacionados con el COVID. Y están allí el secretario ejecutivo de la comisión y los comisionados participando directamente de las sesiones. Entonces, son espacios que ustedes pueden acceder de manera gratuita y virtual. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, ok, bien, entonces la siguiente función es las medidas cautelares. Ok, entonces cuando hablamos de medidas cautelares estamos haciendo referencia a solicitudes que les llega a la Comisión Interamericana de situaciones graves y urgentes que ameritan la actuación inmediata, es decir, que se tomen medidas inmediatas para evitar un perjuicio o un daño irremediable. Bien, la principal característica de estas medidas cautelares es que tienen que ser situaciones de gravedad y urgencia. Digamos que se asimilan a lo que ustedes también conocen como medidas cautelares en el derecho interno, ¿no? O las medidas provisionales que se piden en una acción de tutela, es decir, cuando ustedes le piden al juez constitucional que actúe en el término más expedito para evitar que una persona muera, que, bueno, múltiples situaciones que son de gravedad y urgencia. Entonces, no es cualquier situación. No es un pedido, digamos, porque quiero que actúen rápidamente, no. Tiene que mostrarse que hay una situación de gravedad y urgencia. Esas medidas cautelares se pueden solicitar en el marco de una petición que se haya presentado ante la comisión. Es decir, yo presenté una petición ante la comisión y en el transcurso de ese tiempo con hechos derivados de esa circunstancia, de esa petición que presenté, estoy viendo amenazada mi vida, puedo solicitar una medida cautelar. Pero también está la posibilidad de solicitar medidas cautelares sin haber presentado la petición, es decir, cuando en medio de la circunstancia o del contexto social en el que vivo, pues me están amenazando o estoy viviendo una situación que atenta contra mi vida, pues también es posible solicitar estas medidas cautelares ante la comisión. Bien. Conclusión, tiene que ser o tiene que cumplirse la condición de que hayan unas circunstancias de gravedad y urgencia,
pero también se tiene que cumplir la situación de que se esté tratando de evitar un perjuicio irremediable. Dentro del sistema interamericano hay dos, digamos que dos términos que se utilizan. Se habla de medida cautelar y de medida provisional, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia es que la medida cautelar es realizada por la Comisión Interamericana, mientras que la medida provisional la realiza la Corte Interamericana, como lo vamos a hablar en unos minutos. La Corte Interamericana también tiene la posibilidad de solicitar al Estado que adopte determinadas situaciones por causa de lo que está viviendo determinada persona, ¿sí? Entonces, ambas cumplen el mismo propósito, pero unas son realizadas por la Comisión, en cuyo caso se llaman medidas cautelares, y otras son realizadas por la Corte Interamericana, en cuyo caso se llaman medidas provisionales. Bien. ¿Es claro esa parte, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, en general, pues realmente la distinción es muy sencilla, ¿no? La sexta función es la de presentar casos ante la Corte, que ya vamos a ver que está muy relacionada con la primera función. La comisión es la que recibe los casos, pero también es la que presenta los casos ante la Corte Interamericana. Ya vamos a hablar un poco de esas condiciones. Y bueno, ya hemos hablado de las condiciones iniciales, de que la comisión, para poder elevar el caso ante la Corte, pues tiene que ser que el Estado haya ratificado la convención y le haya concedido competencia contenciosa a la Corte. Bien. Pero en general, pues es la comisión la que ha cumplido ese rol. Les decía en la semana pasada, realmente hay dos instituciones o dos organismos que pueden presentar casos ante la Corte, que son los estados y la Comisión Interamericana. El tema es que los estados realmente nunca cumplen esa función, nunca lo realizan, porque bueno, muchas veces no les interesa, digamos que eh, asumir o establecer casos contenciosos. Aunque sí se han presentado algunas peticiones interestatales, es decir, peticiones ante la Comisión donde un Estado ha alegado responsabilidad internacional ante la Corte Interamericana, ¿sí? Que de hecho uno de esos casos tuvo que ver con Colombia, que fue cuando en Colombia bueno, ingresó al territorio de Ecuador sin pedir permiso. Ustedes recordarán, eso fue hace unos 10, 12 años con el tema de Raúl Reyes, cuando se ingresó al territorio ecuatoriano para poder bombardear un campamento de las FARC, donde falleció Raúl Reyes y otros miembros, y entre ellos también una periodista que no tiene, pues digamos que no se sabe bien qué estaba haciendo allí. Lo cierto es que por causa de esas situaciones se presentó una petición ante la Comisión por violación de derechos humanos, o no por derechos territoriales, sino por violación de derechos humanos. Y es una de las pocas peticiones que ha presentado un Estado contra otro Estado. Pero una cosa es presentar la petición y otra cosa es elevar el caso ante la Corte, ¿sí? Los estados también tienen la posibilidad, un caso que ya haya tenido informe final de la comisión, un estado podría elevar el caso ante la Corte, aunque realmente pues es un ejercicio que los estados eh, no realizan. Realmente es la comisión la que tiene principalmente esta función. ¿Okay? Adicionalmente, pues tenemos la función de elevar o realizar solicitudes de opiniones consultivas, ¿sí? Dentro del sistema interamericano hay digamos, una función similar a la que cumplen los comités de la ONU cuando realizan observaciones generales. Ustedes recordarán que los comités de la ONU, cuando hacen observaciones generales, pues interpretan los tratados de los cuales parten, ¿no? En ese sentido, entonces, hay que tener en cuenta que, hablando de la comisión no tiene la función de interpretar el tratado. La que tiene la función de interpretar el tratado es la Corte Interamericana, pero la comisión tiene la posibilidad de elevar esas solicitudes ante la Corte para que la Corte interprete o establezca el alcance
o el contenido de determinado derecho o de determinada situación a la luz de la Convención Americana. Y de hecho, pues la comisión lo ha hecho en múltiples oportunidades, en donde pues ha elevado solicitudes de opinión consultiva ante la Corte. Por ejemplo, una de las más recientes tenía que ver con el impeachment, es decir, con la posibilidad si era convencional o no, es decir, si era compatible con los términos de la Convención Americana, que en algunos estados se hubiera establecido la posibilidad de destituir de cargos públicos a personas, sobre todo a los dirigentes, a los presidentes, que han sido, pues, por supuesto, elegidos a través de medios democráticos, ¿no? Entonces, si era posible o no, si bien en nuestro contexto realmente no ha pasado, no ha pasado, en otros estados sí. Ustedes recordarán, de hecho, en los últimos 2 años ha sucedido con bastante frecuencia a nivel de Latinoamérica, sucedió en Brasil, sucedió en Paraguay, y eso pues ha llevado a que se considere si la manera en la que se han si de la forma en la que se han sacado de sus cargos a estos presidentes ha sido o no ha sido bajo los parámetros de los derechos humanos. Bien. Y de esa misma manera, los estados también tienen la posibilidad de realizar esas solicitudes de opinión consultiva. Colombia, por ejemplo, lo ha hecho en los últimos años con relativa frecuencia en comparación con otros estados. Por ejemplo, en el 2017 se resolvió una solicitud de opinión consultiva elevada por Colombia, donde se pidió que la Corte determinara el alcance que tenía el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal frente a el medio ambiente sano, ¿sí? Y allí pues se establecieron unas condiciones y es donde se empezó a hablar de la autonomía del medio ambiente, del derecho al medio ambiente sano como un derecho humano. Y bueno, la Colombia también solicitó que se estableciera qué responsabilidad tiene un Estado frente a otro Estado cuando hechos ocurridos dentro de su territorio afecta el medio ambiente en el territorio de otro Estado. Una opinión consultiva muy interesante, les recomiendo su lectura, es la opinión consultiva 023 de 2017. Y bueno, pues también Colombia hace poco, esa opinión consultiva todavía está en trámite. Profe, qué pena, ¿me podría por favor repetir lo del número de la opinión? Sí, es la opinión consultiva 23 de 2017. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces les decía, una de las más recientes presentadas por Colombia, que todavía está en trámite, de hecho es una opinión consultiva bastante interesante, vamos a ver qué va a decir la Corte. Colombia solicitó que la Corte examinara a la luz del contenido de la Convención Americana si existe o no existe un derecho fundamental a ser reelegido, sobre todo a ser reelegido de carácter consecutivo y permanente, ¿sí? Porque hay algunos estados que ustedes conocen la situación de, por ejemplo, Venezuela, que la reelección prácticamente ha sido indefinida. Entonces, si esa situación es compatible o no con la Convención Americana, es lo que va a estar indicando la Corte en los próximos meses, ¿no? Muy interesante, pues, de cara a todo lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica. Bien. Y finalmente, una función muy importante de la comisión es la de recibir comunicaciones de un estado contra otro, que esto se los había anticipado ahora que les explicaba lo de la recepción de peticiones. Recuerden que, bueno, ahorita lo voy a reiterar, cuando la Comisión Interamericana recibe peticiones, quienes presentan las peticiones son individuos versus Estado, nunca individuo versus individuo, ¿no? Siempre la petición va dirigida contra otro Estado. Pero que sí puede variar, que la persona que presenta la petición puede ser un individuo o un grupo de personas, pero también puede ser presentada por un Estado, como en el ejemplo que les daba de Ecuador versus Colombia, ¿no? Ojo, pero ese es Estado contra Estado por violaciones a derechos humanos, no por cuestiones territoriales, no por cuestiones de límites, de aguas, no, eso es de competencia de otra instancia internacional que es Corte Internacional de Justicia,
organismo aparte que no tiene que ver con los sistemas de protección de derechos humanos. Aquí estamos hablando de Comisión y Corte Interamericana, y sí, ellos pueden recibir peticiones sobre la comisión de un Estado contra otro por cuestiones de violación a derechos humanos, ¿sí? Cometidos de un Estado en el otro Estado. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Actualmente, entonces, ¿cuál es la composición de la Comisión Interamericana? Bueno, la Comisión Interamericana, les decía de la clase pasada, hasta diciembre del año pasado contó con un comisionado que era de nacionalidad colombiana, que era Luis Ernesto Vargas Silva. Que a propósito, no sé si habrán visto que en la plataforma Moodle les dejé el video complementario sobre la entrevista de Luis Ernesto Vargas Silva, que bueno, tienen hasta el final de las clases el 23 de mayo para visualizar el video, los que quieran pues realizar los comentarios y efectos de bonificación. Está en plataforma Moodle y bueno, si quieren se lo reenvío al grupo de WhatsApp más tarde, pero bueno, ya está habilitado en plataforma Moodle para quien los quiera revisar. Esta composición de la Comisión Interamericana actualmente pues tiene algunos comisionados que terminan su periodo el próximo año, como Joel Hernández, que ustedes recordarán respecto de él, vieron una entrevista en el primer corte, él va a ser comisionado hasta el próximo año. Está también Antonio Urrejola, Flavia Piovesan, Margaret May Maculay, que de hecho Margaret es un caso muy interesante porque Margaret fue también juez de la Corte Interamericana y después de su periodo en la Corte fue elegida para integrar la Comisión Interamericana. Está Esmeralda Arosemena, Julisa Mantilla y Edgar Estuardo Ralón, que justamente pues van a integrar la comisión hasta el 2023. Bien, recuerden que ellos tienen periodos de 4 años, reelegibles por otros 4 años. Bueno, esto es como para más un tip curioso para quienes de pronto no saben quiénes integran la comisión. Bueno, esta es la composición actual de la Comisión Interamericana. Vista entonces estos principales elementos de la Comisión Interamericana, pues vamos a hablar ahora de la Corte Interamericana. Muy a grandes rasgos, pues así como hablamos de las funciones de la Comisión, vamos a hablar de estas funciones de la Corte Interamericana. De la Corte Interamericana y de cómo surge su labor, hemos ya planteado algunos rasgos. Ya ustedes saben que la función y las labores de la Corte Interamericana se derivan de la creación, de su propia creación en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y justamente en este tratado se estableció su creación. Ese tratado, la convención, ya saben ustedes que entró en vigor en 1978, después de que se dio la ratificación por parte de 11 estados de la Convención Americana, y es a partir de allí que se empieza todo el proceso para elegir a los jueces de la Corte Interamericana y que empezaran sus funciones. Las primeras sentencias de la Corte Interamericana se empezaron a proferir por allá en los 80s. En los 80 se empezaron realmente a ver las primeras sentencias de la Corte Interamericana, que de hecho la primera sentencia fue contra Honduras. Y bueno, pues a partir de ello hay que tener claro cuáles son esas labores que están contempladas en la Corte Interamericana, teniendo claro nuevamente que se trata de una institución judicial autónoma. Entonces, ojo, a diferencia de la Comisión Interamericana, que es un organismo autónomo, la Corte Interamericana es una institución también autónoma, pero de carácter judicial. ¿Por qué de carácter judicial? Porque sí tiene unas funciones relativas al juzgamiento y sanción de los estados, es decir, juzga a los estados y tiene o le han sido conferida la competencia para que pueda sancionar, es decir, que pueda declarar la responsabilidad internacional de un estado, todo ello pues con miras a aplicar la Convención Americana.
¿Cómo está integrada la Corte Interamericana? Está integrada por 7 jueces, ¿bien? Esos 7 jueces son elegidos para periodos de 6 años. Entonces recuerden, la Comisión Interamericana son para periodos de 4 años, mientras que los periodos en la Corte Interamericana son de 6 años y pueden ser reelegibles por una vez. Bien. Los jueces de la Corte Interamericana son nacionales de los Estados miembros de la OEA, es decir, no hay realmente un juez que no sea parte de la OEA. Ellos, de manera similar a lo que ocurre en la comisión, son postulados por los propios estados. Bien. De la misma manera, los estados son los que envían sus listas de postulados que en votación secreta y por mayoría absoluta son elegidos en la Asamblea General de la OEA. ¿Sí? Entonces, ambos miembros de la comisión y miembros de la Corte son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Ahora, lo mismo ocurre en la Corte Interamericana. Los jueces no pueden conocer de casos que sean de su nacionalidad. Ellos se declaran impedidos y no participan ni en la deliberación ni en la votación de los casos que conocen respecto de los estados de su nacionalidad. Por ejemplo, ustedes saben que actualmente hay un juez que es colombiano, que es Humberto Sierra Porto, que en su momento también fue magistrado de la Corte Constitucional y bueno, luego fue elegido para hacer parte de la Corte Interamericana. Él, por supuesto, cuando hay casos relativos con Colombia, él no participa ni en la deliberación ni en el juzgamiento de Colombia. Eso es para garantizar, por supuesto, decisiones objetivas, ¿no? Que quizá por favorecer o no al Estado, pues cuando son de su nacionalidad, pues eso influye de una u otra manera. Por lo mismo, pues aquí lo que se busca es que las decisiones sean imparciales, ¿no? ¿Cuáles son entonces esas funciones que cumple la Corte Interamericana? Que van a ver que va muy de la mano con lo que hemos hablado ya de la comisión. Hay una función consultiva. ¿En qué consiste esa función consultiva? Bueno, va de la mano con las solicitudes de opinión consultiva que se elevan por parte de los estados y por parte de la comisión. Entonces, lo que hace la Corte Interamericana es resolver esas consultas que les formulan los estados miembros de la OEA o la propia Comisión Interamericana frente a la compatibilidad de las normas internas con la Convención o sobre la interpretación que tiene la Convención u otros tratados internacionales en contextos específicos. Es decir, en últimas, le están pidiendo a la Corte que interprete el alcance y el contenido de la Convención Americana o de otros tratados interamericanos frente a los derechos y a los deberes que tienen las personas y los estados dentro del sistema interamericano. Esa es lo que se conoce como función consultiva, ¿bien? Y es conocida como función consultiva por lo mismo, porque se resuelven opiniones consultivas. La decisión que toma la Corte Interamericana se conoce como opinión consultiva, ¿sí? La solicitud que elevan los estados o la comisión se conoce como solicitud de opinión consultiva. ¿Quién eleva la solicitud? Reitero, los estados miembros de la OEA o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en los primeros años la labor de la Comisión Interamericana en la materia ha sido, digamos que la que más ha presentado opiniones en la materia, en solicitudes de opinión consultiva en la materia. Pero adicionalmente, pues la comisión sí ha cumplido los estados también han llegado a hacer estas solicitudes, como les exponía en el caso de Colombia, que ha llegado a elevar en varias oportunidades solicitudes de opinión consultiva ante la Corte Interamericana. Ahora hay que tener en cuenta, como les digo, que la decisión en sí misma que toma la Corte se conoce como opinión consultiva. De allí entonces, pues que exista esa función consultiva
dentro del sistema interamericano, ¿no? Eso es justamente para poder determinar el alcance más exacto, ¿no? Dentro de, digamos, las funciones que cumple la respectiva comisión dentro de estos casos. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, señora. Ok. Bueno, la siguiente función que cumple, la Corte Interamericana es la función contenciosa. Esa función contenciosa hace referencia justamente a la posibilidad de conocer de casos derivados de denuncias o peticiones presentadas ante la Comisión Interamericana. Bien, ¿por qué se llama función contenciosa? Bueno, porque ustedes saben que dentro del campo del derecho, cuando hablamos de algo contencioso, significa que hay un litigio. Y si cuando hablamos de un litigio, quiere decir que hay un desacuerdo entre dos partes que acuden ante una instancia judicial para que dirima ese conflicto. Bien, eso ocurre en sede interna a nivel nacional, pero también a nivel internacional hay instancias pues, que tienen esa función contenciosa. ¿Qué es lo que harán entonces en cumplimiento de esa función contenciosa? Pues justamente abordar los casos y dirimirlos. Dirimirlos indicando, pues en este caso, si los estados son responsables internacionalmente por la violación al contenido de la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados del sistema en los que pues ellos hagan parte. Habíamos dicho, para esta función contenciosa, pues es muy importante que los estados hayan ratificado la Convención Americana y hayan hayan declarado expresamente que le confieren esa competencia contenciosa o esa función contenciosa a la Corte Interamericana. ¿Alguien recuerda cómo se presenta o cómo se manifiesta por parte de los estados que reconocen esa competencia contenciosa para la Corte Interamericana? Una nota aclaratoria, no sé, algo Sí, así. exactamente. Una nota diplomática, es decir, es una mera declaración, una nota diplomática que presenta el presidente de la República que esté en esos momentos ejerciendo su cargo y indica que el Estado de Colombia reconoce competencia contenciosa a la Corte Interamericana. ¿Sí? Esa nota diplomática, esa declaración es enviada al depositario del tratado, que en este caso es la Secretaría de la Organización de Estados Americanos, y ellos reciben esa declaración y con eso se entiende entonces que los estados aceptan la competencia contenciosa. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada hablamos de cuáles estados han ratificado la Convención Americana, que son alrededor de 24, pero no todos han conferido esa competencia contenciosa. ¿Cuáles sí? Por ejemplo, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay han reconocido esa competencia contenciosa. Noten entonces que Estados Unidos, Canadá no han reconocido esa competencia contenciosa ante la Corte Interamericana. Bien. Entonces, bueno, concluimos que en virtud de esa función contenciosa, la Corte pues, va a resolver casos contenciosos y por lo mismo, pues una vez ha culminado ese proceso, que ahorita lo vamos a hablar, ese proceso ante la Corte y ha emitido una sentencia, después de emitir esa sentencia, pues la Corte va a realizar ese mecanismo de supervisión de las sentencias y bueno, en el marco de esos procesos puede llegar a dictar medidas provisionales. Bien.
Como les decía, entonces esos casos contenciosos se basarán primeramente en determinar cuando la Corte ya le ha sido elevado el caso, la Corte realiza todo un trámite, incluyendo un trámite probatorio, para determinar si hay o no hay responsabilidad del Estado por la violación de derechos. Es decir, que no en todos los casos la Corte va a decir, lo declaro responsable. La Corte hace un análisis para saber si hay los suficientes elementos para determinar esa responsabilidad por parte de los estados. Han habido casos en los que los estados han sido exonerados de unos aspectos y condenados por otros, como ustedes lo habrán visto en los casos que estuvieron revisando. Y han habido casos, por ejemplo, uno que se dio el año pasado a finales del 2018, que es el caso Rico versus Argentina, que fue un caso en el que básicamente se exoneró completamente de responsabilidad internacional al Estado. Entonces, bueno, no en todos los casos se declara responsabilidad del Estado, siempre pues se consideran los elementos que hay dentro del trámite respectivo. ¿Qué sí hay que aclarar? Los fallos ante la Corte Interamericana son definitivos e inapelables. Es decir, podríamos decir que son casos o fallos que se dan en única instancia, ¿sí? No podemos entonces plantear que se pueda interponer un recurso contra la decisión de la Corte, no existe ningún recurso. Lo único que sí existe, se los agrego aquí, pero sí se puede solicitar interpretación de la sentencia, ¿sí? No es un recurso propiamente como tal, pero es una solicitud que se puede elevar después de que se ha notificado la sentencia a los estados y a las partes. Estos tienen la posibilidad de solicitar que se interprete un aspecto que consideran que no es claro, que es ambiguo, que es oscuro, pero definitivamente la Corte no va a cambiar el sentido de su fallo en una sentencia de interpretación. Es decir, si yo hago la solicitud de interpretación de sentencia, la Corte va a sacar una nueva sentencia, pero ya de interpretación, ¿sí? Pero en ese pronunciamiento nunca va a cambiar el sentido de su fallo. Lo que va a indicar es el alcance de determinada decisión. Por ejemplo, algunas veces los estados les han dicho, usted no cumplió el artículo 2 de la convención que habla acerca de adecuar el ordenamiento interno frente a los mandatos de la convención, y le ordenan al estado que modifique o que compatibilice su ordenamiento interno, supongamos un contenido del Código Penal, por decir algo, frente al contenido de la convención. Y los estados lo que muchas veces hacen es solicitar que se interprete esa orden, indicándoles si adecuar el ordenamiento interno significa derogar esa norma, o si significa, por ejemplo, que haya una sentencia de interpretación del Tribunal Constitucional que interprete esa norma en el sentido que lo hizo la Corte Interamericana, o si habría que declarar la nulidad de la norma. En fin, dependiendo del ordenamiento interno, pueden verse diversas posibilidades. Por lo mismo, entonces se ha preguntado qué recurso, qué mecanismo debería utilizar para que la Corte entienda que estoy cumpliendo con esa obligación. Y muchas veces, pues bueno, ahí lo que se hace en esa sentencia de interpretación es indicarle o clarificarle a las partes o al Estado el sentido de lo que le están consultando. Entonces, reitero, los fallos son definitivos e inapelables. No hay un recurso que permita modificar el sentido de la decisión, pero lo que sí pueden hacer los estados y las partes es solicitar que se interprete el sentido, el contenido de determinada parte de la sentencia que a su parecer puede ser ambiguo o poco claro. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, después de que se ha emitido esa sentencia, lo que va a ocurrir es que la Corte continúa con competencia para conocer de ese caso en el mecanismo de supervisión
de cumplimiento de sentencia. Es decir, después de que se emite el fallo, la Corte cada tanto, usualmente cada 3, cada 4 meses, le está solicitando información al Estado sobre la manera en la que está cumpliendo las decisiones que se tomaron en determinada sentencia. Bien. Y en ese aspecto, entonces, la Corte nunca va a archivar un caso hasta que no se haya cumplido en un 100% el, el sentido del fallo. Bien, entonces eso hay que clarificarlo. El caso no termina o no se agota. El caso no se termina o no se agota cuando se ha dictado sentencia, pero sí, la Corte continúa con esa competencia para conocer pues, de las actuaciones de los estados y finalmente pues cuando un estado ha cumplido en un 100% el fallo de la Corte Interamericana, entonces en ese aspecto ya se declarará que se ha cumplido el caso y que se archiva. Si ustedes revisan ese número de casos que se han archivado son relativamente pocos en comparación con el número de sentencias que ha emitido la Corte, son alrededor de unos 20 a 30 casos que han sido archivados de las 400 sentencias que ha emitido la Corte, entonces pues son relativamente pocos. La Corte pues continúa haciéndole seguimiento a estos casos. Sin embargo, algo que se ha notado, que he notado en los últimos meses, es que los estados han estado cumpliendo con mayor presteza los casos, ¿no? No sé si vieron, hace poco la Corte emitió varias resoluciones, alrededor de 5 resoluciones, archivando casos, entre ellos una respecto de Colombia, que si no me falla la memoria fue en el caso Duque versus Colombia. Que es en relación del caso del asesinato de un periodista, que justamente pues la Corte declaró cumplido en un 100% la sentencia. Entonces pues estamos viendo como un cambio, una dinámica en el comportamiento de los estados. Bien. Y finalmente entonces, como anunciamos, la Corte Interamericana también tiene la función de emitir medidas provisionales, ¿sí? ¿Qué son entonces esas medidas provisionales? Son acciones que la Corte Interamericana le indica a los estados que adopten en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irremediables para los solicitantes, ¿no? Muchas veces se hace en el marco de casos que están conociendo la propia Corte, ¿sí? Y que es muy usual que se presenten, sobre todo cuando hablamos de casos relacionados con desapariciones o con amenazas a la vida, pues usualmente son medidas provisionales que se adoptan, aunque también se han dado en el marco de casos, digamos que no han sido elevados todavía ante la Corte Interamericana, pero que se eleva la solicitud para que la Corte los establezca, ¿no? Por ejemplo, ha ocurrido varias veces en relación con Brasil, ante situaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos dentro de cárceles. Entonces hay alrededor de 5 medidas provisionales que se han solicitado en diversas cárceles de Brasil por temas relacionados con seguridad y en general estándares mínimos de vida dentro de las cárceles. Bien. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Profe, la Corte da un término para, digamos, para que el estado de cumplimiento del fallo. ¿Del fallo o de las medidas provisionales? El fallo, de lo que estábamos viendo anteriormente en las medidas. Ok. Sí, usualmente, a ver, no ocurre como en el caso de la acción de tutela, por ejemplo, que se dicen en el término de las 48 horas siguientes, ¿cierto? La Corte usualmente no da un término tan corto, sobre todo porque hay ciertas acciones que digamos que necesitan un poco más de tiempo. Por ejemplo, términos de medidas simbólicas, aspectos relacionados con el pago de indemnizaciones, muchas veces no se puede hacer de un día para otro.
Usualmente lo que ocurre es que la Corte dentro de su propia sentencia no establece un término exacto, simplemente da la orden. Sin embargo, posteriormente los estados tienen que presentar informes usualmente cada 3 meses frente a cómo han dado cumplimiento a estos fallos. Entonces, indirectamente están dando alrededor de 3 meses para que los estados adopten estas medidas. Normalmente los estados pues informan que se ha podido cumplir este aspecto, pero hemos avanzado en este sentido, lo hemos cumplido hasta tal aspecto. Entonces la Corte emite una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia en donde dice que hasta qué punto ha cumplido el fallo, el respectivo estado, y lo insta a que cumpla nuevamente lo que hace falta y normalmente le da otros 3 meses para que informe, ¿no? Ahora, las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia muchas veces no se dan cada 3 meses, sino que van recolectando la información del estado y usualmente para revisar esa supervisión de sentencia suele convocar a los estados a otra audiencia, una audiencia para que ellos informen verbalmente de esos avances. También la propia audiencia es un mecanismo de presión para el estado, ¿no? Para que pueda cumplir la respectiva sentencia. Gracias, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos entonces a darle apertura ahora sí a lo que tiene que ver con el trámite dentro de este procedimiento de peticiones, ¿no? Que es en últimas la función que nos interesa abarcar o profundizar en este caso, sobre todo porque quizá en algún punto ustedes posteriormente quieran elevar una petición ante la ante la Comisión Interamericana. Entonces, pues es bueno que ustedes sepan ese procedimiento para que lo puedan llegar a hacer. Bien, entonces partimos de lo mínimo, ¿no? Este procedimiento de peticiones individual, recuerden que petición o denuncia individual son sinónimos. El término técnico que se maneja en la Convención Americana son peticiones, ¿sí? Realmente en la Convención no habla de denuncia, sino de petición, pero pues a efectos prácticos tiene el mismo sentido, ¿no? ¿Quién puede presentar estas denuncias? Bueno, la puede presentar cualquier persona, no tiene que ser dirigida por un abogado, no, puede ser presentada por cualquier persona, puede ser presentada por un grupo de personas o incluso por organizaciones, usualmente ONGs, que encuentren una violación a derechos humanos contenidos ya sea en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, como lo hemos hablado para los estados que no hayan ratificado la convención, violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos si el estado ha ratificado dicho tratado, y también se puede alegar entonces el contenido de otros tratados interamericanos en materia de derechos humanos, como la Convención de Belém do Pará sobre la violencia contra la mujer, la Convención Interamericana contra la Tortura, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada. Bueno, son los principales 3 tratados interamericanos que se suelen citar junto con la Convención Americana de Derechos Humanos. Bueno, adicionalmente no olviden que los estados también pueden llegar a presentar la solicitud, como les digo, en una menor medida. Principalmente pues son los grupos de personas, pero los estados también pueden llegar a presentar las solicitudes bajo esta misma consideración, alegando Declaración Americana o alegando Convención Americana de Derechos Humanos. Bien. ¿Pueden la Comisión y la Corte revisar decisiones emitidas por tribunales nacionales? Que es lo que hablábamos en su momento frente a los comités, ¿no? Si los comités podían convertirse en una tercera o cuarta instancia, lo mismo aplica entonces para efectos de la Corte y la Comisión Interamericana. La Comisión y la Corte no fueron creados para volverse una tercera o cuarta instancia. Es decir, el solo hecho de que una sentencia a nivel interno no satisfaga los intereses de una persona no significa que se hayan violado los derechos humanos.
que es a veces lo que ocurre, que se quiere acudir ante la comisión o la corte para que modifiquen el sentido de un fallo que se dio en sede interna, volviéndolos entonces tercera o cuarta instancia. ¿Sí? Recuerden que hablamos de tercera instancia en estados centralizados como nosotros, que en sede interna tenemos solo 2 instancias, por lo mismo pues la instancia internacional sería una tercera instancia. En estados federales como Brasil, por ejemplo, a nivel interno tienen 3 instancias, por lo mismo la instancia internacional sería la cuarta instancia, ¿cierto? Entonces, no, el sentido de la comisión y de la corte no es volverse una tercera o cuarta instancia, no es revisar fallos de alguien que se encuentra insatisfecho con la forma en la que se resolvió el fallo a nivel interno. La comisión y la corte entonces lo que hacen es revisar si hubo violación a los derechos que están protegidos en los tratados. Puede ocurrir que una sentencia a nivel interno afecte o vulnere estos derechos. Y en este caso sería factible acudir ante la comisión y la corte. Pero yo les recomiendo, si en alguna oportunidad ustedes llegan a hacer eso, tienen que tener en cuenta que esa petición tiene que ir doblemente argumentada, porque son casos que se miran con cierto recelo, en el sentido que justamente la comisión y la corte saben que no deben volverse una tercera o cuarta instancia, y por lo mismo si encuentran que si la forma en la que se presentan los hechos evidencia que es una mera insatisfacción con el fallo, muy seguramente esa petición ni siquiera va a ser admitida. Bien, entonces sí se tiene que hacer una argumentación bastante fuerte de la manera en la que esa sentencia termina afectando los derechos contenidos en los tratados interamericanos. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo hay para presentar la petición? Que en algún grupo me preguntaban esto, si había caducidad o prescripción a nivel internacional, ¿no? Para acudir ante el sistema interamericano. Entonces, sí hay un término que se puede considerar un término de caducidad, es decir, si yo debo expirar ese término, la comisión me puede rechazar mi denuncia, o el Estado, o si llega a ser aceptada, el Estado puede llegar a presentar una excepción para que se considere que la denuncia fue presentada por fuera del término. Entonces, el término sí es delicado y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es ese término? Bueno, son 6 meses. La petición se tiene que presentar dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la decisión que puso fin a los recursos internos. Por ejemplo, que si yo estoy alegando una responsabilidad del Estado porque a nivel interno, supongamos, asesinaron en el marco de un operativo del ejército, asesinaron a mi familia, por ejemplo. Yo presenté la denuncia fue conocida por la fiscalía presentó el caso ante un juez penal, el juez penal en primera instancia absolvió, se apeló, en segunda instancia se absolvió nuevamente, y supongamos que pasó a casación y en casación absolvieron, o si no cabía casación, pues en esta segunda instancia en la que se absolvió, pues a partir de esa segunda instancia yo tengo que contar 6 meses, y dentro de esos 6 meses tengo que presentar la petición. Bien. Bueno, se debate mucho a nivel interno si como recursos, bueno, si se cuentan recursos ordinarios o extraordinarios, ¿sí? Ambos, se tienen que agotar recursos ordinarios y recursos extraordinarios, ¿bien? Para que se considere que se agotaron los recursos internos. Sin embargo, es posible que ustedes, por ejemplo, cuando ustedes presentan un recurso extraordinario, sobre todo casación, muchas veces tiene años esperando la resolución, puede caber en una de las excepciones al agotamiento de los recursos internos. ¿Cuál es esa excepción? La excepción es que si el Estado, bueno, realmente son varias las excepciones que están contempladas en la Convención Americana. Bueno, nos quedan 3 minutos de clase. Vamos a explicarlos como con más detalle en la próxima clase, pero en general para que tengan una idea desde ahora, cuando no hay recursos efectivos,
Cuando no hay un recurso al que yo pueda acudir, ¿sí? Son los principales casos, ¿no? O cuando el Estado ha obstaculizado la interposición del recurso. Por ejemplo, que yo quería presentar una denuncia penal y no me quisieron aceptar la denuncia. Entonces el Estado está obstaculizando el acceso a ese recurso. Un recurso que no es efectivo cuando han pasado 20 años esperando la resolución de ese recurso y todavía no hay un fallo definitivo, pues hay un recurso ineficaz. O existe también un recurso, o cuando no hay recursos, es decir, yo quiero solicitar de alguna manera que el Estado resuelva la situación, pero cuando me voy a ver la legislación interna, no hay un recurso para salvaguardar esas circunstancias, ¿no? Es decir, no hay un recurso que yo pueda interponer para que se remedie esa situación a nivel interno. Esas son las tres excepciones que hay al agotamiento de los recursos internos. Si mi caso no encaja ninguno de esos, yo tengo que agotar los recursos, de otra manera pues eh, me van a inadmitir mi petición. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, profe, está bien. Ok. Bueno, esos son los principales aspectos, pues ya estamos a puertas de terminar también el sistema interamericano para que podamos, eh, bueno, con ello ya hablar del tallercito de plan lector que se los estaré explicando entonces en nuestra próxima sesión. Extenderles nuevamente una invitación para quienes quieran. Este viernes a las 4 de la tarde vamos a tener una sesión de reflexión en el marco pues, de las actividades del Semillero de Derechos Humanos. Vamos a tener un invitado especial respecto a derechos políticos y estándares interamericanos. Para quienes les interese el tema, están cordialmente invitados. Luego les voy a compartir el link para que se puedan conectar a la sesión quienes pues quieran estar en la sesión el día viernes. Bien, bueno, y para finalizar voy a llamar rápidamente a lista. Stephanie Bueno. Presente, profe. Camilo Camargo. Benjamín Campuzano. Presente, profe. Profe, María. perdón, Sí, la molesto antes de que continúe. sí. Yo me ausenté una semana de clases y yo la llamé a usted, pero no me respondía. ¿Le escribo ahora por WhatsApp o qué? Bueno, igual me comentaron la situación que tuviste, entonces no hay problema. Sí. Lo importante es que con los videos que hemos dejado en YouTube, que los puedas visualizar para que te pongas al día. Ah, Y si perfecto. tienes alguna duda, pues me escribes por WhatsApp al interno para absolver las dudas. Dale, profe, muchas gracias. Listo, Hasta Benjamín. luego. Bueno, que estés bien. María José Cedeño, Profe, presente, que esté muy bien. gracias igualmente. Laura Vanessa Correa, Presente, profe. ok. Juan Camilo Cuellar, Presente, profe. ok. Laura Juliana Galvis, Presente, profe. Juan Pablo Giraldo, Profe, hola, presente. gracias Juan Pablo. Hernán Darío Huacán, Profe, hola, soy Rafael Soto, profe. hola. Darío aún sigue con problemas de conexión, profe. Ok, bueno, coméntale para que esté revisando los videos en que les envío por el grupo de WhatsApp para que se pueda poner al día, ¿listo? Y la misma recomendación que le daba a Benjamín, ¿no? Que trate de visualizarlos para que si tiene alguna duda me lo comente. ¿Listo? Listo, profe, yo le digo. Gracias, Rafael. Nicolás Herrera, Julián Mauricio Jaramillo, Presente, profe. ok. Natalia Latorre, Presente, profe. ok.
Manuela López. Presente, profe. Ok. Julián Mauricio Marín. Valentina Martínez. Presente, profe. Ok. Camilo Moscoso. Presente, profe. Ok. Julián Antonio Mota. Presente, profe. Valentina Osorio. Presente, profe. Ok. Juan Felipe Ríos. Ok, Juan Felipe, ahí vi tu mensaje. Ah, ok, Camilo, sí, sí vi que estabas conectado, no te preocupes. Valeria Romero. Presente, profe. Ok. Diana Serna. Presente, profe. Ok. Juan Guillermo Sierra. Presente, profe. Ok. Rafael también ya nos habló. María Alejandra Urrego. Presente, profe. Profe, Ok. mi compañero Sí. Julián Mauricio Marín se tuvo que ausentar por una emergencia de la casa, pero él estuvo conectado Julián un tiempo. Mauricio Marín. Ah, ok. Sí, Listo, señora. muchas gracias, Alejandra. Gracias, profe. Víctor Hugo Vargas. Presente, profe. Ok. Lina Marcela Villa. Presente, profe. Ok. Listo, muchachos, muchas gracias por la asistencia el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.